Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la segunda sesión del Congreso SEAN Costa Rica 2025, al cual hemos titulado de Este, me, tutores a tutores. me Muy bien. conté, Vamos a recordarles, por favor, que mantengan su micrófono cerrado, este, para poder tener una mejor comunicación, los que vamos a estar exponiendo y luego pueden compartir ustedes. El Congreso de 2025 lo hemos llamado de Tutores para Tutores, un espacio de profundización a partir de 10 conferencias temáticas ofrecidas por el equipo de tutores de SEAN en línea. Es un gusto poder recibirles y compartir con ustedes en esta tarde. Mi nombre es Anthony Cibaja y estoy para servirles, presidente de SEAN Costa Rica. Este congreso nos recuerda que los tutores son personas que cada semana se preparan en servicio al Señor y en servicio a los hermanos también, sin que sean eruditos en teología, pero que poco a poco van construyendo conocimiento durante las peñas. Y en este congreso ofrecemos oportunidades de discusión y profundización temática. El Congreso está abierto para personas interesadas en SEAN, para tutores, por supuesto, también estudiantes y pastores. Las dos conferencias de hoy son Fuentes Históricas Extrabíblicas a cargo de la tutora Larisa Muñoz Rivera y Alimenta mis corderitos en la formación del maestro cristiano a cargo de la tutora Hortensia Álvarez Cepeda. Cada una de estas conferencias tiene una duración de 30 minutos. Luego se abre un espacio para preguntas y comentarios por parte de los participantes. Eh, Recordar solamente que el público que nos acompaña mantenga su micrófono cerrado durante las conferencias y si van surgiendo preguntas pueden escribirlas en el chat o participar con el micrófono abierto cuando se abra el momento para comentar al final de las presentaciones. La primera conferencia se titula Fuentes históricas extrabíblicas y amplía las posibilidades de consultar diferentes documentos que dan un contexto histórico-cultural del periodo bíblico, pero también del periodo posbíblico, y es útil sobre todo para los cursos del compendio de teología pastoral en los que se hace referencia a este tipo de fuentes de información. Y la segunda conferencia, titulada Alimenta mis corderitos en la formación del maestro cristiano, está relacionada con uno de los cursos optativos que ofrece el programa de SEAN en Costa Rica, enfocado en la preparación de personas adultas dispuestas a enseñar las escrituras a los niños. Entonces, primeramente vamos a dar la palabra a la compañera Larisa. Vamos a proyectar acá para dar paso a la primera conferencia. Hola Larisa, ¿nos escuchas? Buenas tardes. Vamos a ver aquí. Ahora sí, ya. ¿Me escucho? No te fuerte y escucho, claro. Anthony, porque tenés el micrófono apagado. Muy bien. Bienvenida Larisa. A partir de este momento tenés 30 minutos para compartir. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias y bien, bueno, buenas tardes a todos. Les voy a presentar este tema y les voy a confesar, digamos, que yo nunca fui a alguien que le gustara la historia. Digamos, a mí nunca me gustó ni en la escuela ni en el colegio, era mi materia menos preferida. Y me empezó a gustar cuando empecé a estudiar SEAM. Entonces, incluso yo le pedí a Anthony este tema porque quería como tener como una excusa para estudiar más de la historia y algunas dudillas que me quedaron como pendientes y nunca había sacado como el tiempo para estudiarlas. Entonces, bueno, vamos a iniciar con este tema y vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ok, la información yo la intenté organizar en tres temáticas generales, ¿verdad? Entonces, en las fuentes históricas extrabíblicas está la parte de la literatura, que son algunos personajes que tal vez algunos hemos escuchado.
que ahorita los vamos a ver como los principales en un poquito más detalle. Luego está la parte de la arqueología, que también encontré algunas tal vez fuentes de información que no son tan conocidas. Y la última parte va a ser sobre algunos documentos adicionales históricos en la parte de los anales de los reyes asirios. Entonces vamos a ir viendo un poquito de cada uno para de todos ir aprendiendo juntos. Ok, en la parte de literatura vamos a ver referencias extra bíblicas de escritores judíos y paganos de los siglos I y II. Principalmente vamos a ver los escritores, la mayoría son paganos, lo cual es como muy interesante y de los cuales yo no conocía a casi ninguno. Entonces vamos a ver un poquito de ellos. Ok, tal vez el más mencionado, no sé si algunos lo han escuchado, pero yo había escuchado de Josefo para arriba y para abajo, pero no tenía ni idea de quién era, ni qué escribió, ni la verdad es que sabía nada de él. Entonces, Flavio Josefo es un judío de nacimiento, incluso el nombre se llama así, Josefo ben Matatías. Él vivió entre el año 37 y 100 después de Cristo. Lo que es muy interesante es que ese señor se fue para Roma y él, bueno, él era, digamos, de una familia como pudiente de los judíos. Él se fue para Roma y él quedó realmente fascinado por la cultura romana. Entonces él se quedó viviendo en Roma y él era súper estratégico a lo que menciona y él fue como escalando puestos y todo y llegó a ser asesor, digamos, de las principales, de la principal parte política, digamos, de Roma, pero los romanos no confiaban en él porque era judío. Entonces, pues él vuelve a su tierra, digamos, y ahí lo escogen para que participe en una guerra apoyando a los judíos, pero los judíos no confiaban en él porque él había estado en Roma y él se consideraba Roma. Cuando él estuvo en Roma le cambiaron el nombre, o se cambió el nombre, o bueno, los romanos le cambiaron el nombre a Flavio Josefo. Pero bueno, cuando él vuelve a su tierra, tiene que participar en una campaña militar para proteger, digamos, a los judíos. Entonces, primero, digamos, como de pasar de ser alguien de influencia económicamente, pasa a ser romano y luego vuelve como a su tierra, ¿verdad? Y a proteger por sí a los judíos. Pero entonces él sigue como... em, haciendo como estrategias para ganarse tanto el favor romano como el favor judío. Y entonces ahí es donde él empieza a hacer su parte de su vida como historiador y él escribe varias obras, pero la obra más famosa es esta que está aquí mencionada, que es Las Antigüedades de los Judíos, que fue lo que él escribió como para ganarse el favor de los judíos. Lo que es muy interesante para nosotros, digamos como cristianos, es que él en esos escritos hace alusiones directas a Jesucristo, a Santiago el hermano de Jesús y a Juan el Bautista. Entonces la parte importante es que queda documentado históricamente de parte de alguien que no es cristiano, ¿verdad? Sino que es judío de nacimiento, pero también romano en cierta forma, ¿verdad? Bueno, de las tres figuras más, de las más importantes, ¿verdad? Entonces, como les mencioné, su perspectiva es crítica, ¿verdad? No es cristiano, ¿verdad? Y entonces la mención de Jesús y sus círculos relacionados no se basan en fe religiosa, sino que son observaciones históricas. Y sus textos son fuentes primarias externas que son muy valiosas y confirman la existencia histórica de Jesús. Entonces vamos a ver, porque yo siempre quise saber qué es lo que él ponía en esto, en este libro, ¿verdad? Que confirma esto. Vamos a ver donde él menciona a Jesucristo y donde menciona a Santiago. La de Juan el Bautista no se las puse acá porque es demasiado extensa, pero se puede buscar fácilmente. Entonces, cuando él se refiere históricamente a Jesús, ¿verdad? Digamos, está como el libro de antigüedades, pero se cree que hay escribas cristianos que modificaron el texto.
Entonces yo les puse el texto original y entre paréntesis viene la parte que se cree que está modificada. Entonces les voy a leer la parte que no viene entre paréntesis. Entonces dice, por esta época vivió Jesús, un hombre sabio. Realizó obras extraordinarias, fue maestro de quienes recibían con agrado la verdad y atrajo a muchos judíos y también a muchos griegos. Cuando, denunciado por nuestros notables, Pilato lo condenó a la cruz. Los que al principio le habían amado no dejaron de hacerlo. Todavía hoy no se ha secado el linaje de los que por su causa se denominan cristianos. Eso está en esta parte de su libro Antigüedades 18:33. Entonces, lo que es muy importante es que está mencionando a Jesús, menciona a Pilato y menciona también a los cristianos. Entonces, aquí, pues está documentado históricamente em, de tres aspectos muy importantes de nuestra fe. Y luego en otra parte, ¿verdad? Menciona a Santiago. Entonces dice, pues bien, Anán, dado su carácter, como creyó disponer de una ocasión pintiparada por haber muerto Festo y encontrarse al vino todavía en camino, instituyó un consejo de jueces y tras presentar ante él al hermano de Jesús, el llamado Cristo, de nombre Santiago y algunos otros, presentó contra ellos la falsa acusación de que habían transgredido la ley y así los entregó a la plebe para que fueran lapidados. Entonces vean que en este también, que es un texto histórico que no es de la Biblia, se menciona a Festo, se menciona a Jesús, se menciona que es el Cristo, se menciona a Santiago. Entonces, por eso es que él es considerado, digamos, uno de los, o tal vez de los más mencionados y de los más importantes de las fuentes históricas. Hay otro pasaje como que les menciona, ¿verdad? Que es bastante más extenso, que habla bastante detalladamente de Juan el Bautista. Ok. Luego vamos a ver otras personas. Estos sí son, no son judíos, ¿verdad? Son, casi todos son romanos. Y está Tácito, que él vivió del 56 al 120 después de Cristo. Ven que también es como muy cerca, ¿verdad? De la muerte del Señor. Y dice, es un historiador romano. En su obra, en los anales, porque los vamos a estar mencionando bastante, son registros históricos o crónicas. Entonces, en esta obra de él se refiere a Cristo, su ejecución otra vez, vean que menciona a Poncio Pilato y la existencia de los primeros cristianos en Roma. Entonces, el texto, ¿verdad?, del cual se menciona esto, dice así, por tanto, para callar el rumor, Nerón creó chivos expiatorios y sometió a las torturas más refinadas a aquellos que el vulgo llama cristianos odiados por sus abominables crímenes. Su nombre proviene de Cristo, quien bajo el reinado de Tiberio fue ejecutado por el procurador Poncio Pilato. Sofocada momentáneamente, la nociva superstición se extendió de nuevo no solo en Judea, la tierra que originó este mal, sino también en la ciudad de Roma, donde convergen y se cultivan fervientemente prácticas horrendas y vergonzosas de todas clases y de todas partes del mundo. Bueno, este texto está escrito, ¿verdad? Porque ellos no querían a los cristianos, los estaban acusando como de que eran los originarios de muchos problemas en ese momento. Pero la parte que nos interesa, ¿verdad? Son todos los nombres que se mencionan en este texto, ¿verdad? Entre ellos, bueno, otra vez a Cristo, a Tiberio, ¿verdad? Que eso lo vemos en los libros, a Poncio Pilato, y también, ¿verdad? Se nombra por primera vez que hay cristianos en la ciudad de Roma. En el caso de Plinio el joven, él estuvo, vivió entre el 61 y el 113 después de Cristo. Él fue en ese tiempo considerado abogado, escritor y político romano del siglo I. Y lo que se menciona de él es que en una carta, ¿verdad? Que él es, bueno, él es el gobernador de Bitinia y él dirige una carta al emperador Trajano en el año 111 y en esa carta le pide consejo sobre cómo debía actuar en los procesos de cristianos y lo afirma así.
porque estos cristianos cantan un himno a Cristo como Dios, dándonos así un testimonio explícito de la fe en la divinidad de Jesucristo. Entonces, este es otro de los textos, ¿verdad?, que mencionan a los cristianos y en lo que ellos creían. Ok. Otro es Suetonio, que él vivió entre el 70 y el 126 después de Cristo. Él era un historiador y biógrafo romano y él, al narrar la expulsión de los judíos de Roma por el emperador Claudio, lo cual está mencionado en Hechos 10, los judíos que, instigados por Cristo, causaban constantes desórdenes, los expulsó de Roma. Esa parte, digamos, no sé si, bueno, no sé si los que ya llevaron la vida a Pablo o están dándolo, ¿verdad? Hechos 18:2 dice, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos. Entonces acá está describiendo, ¿verdad? Cuando Claudio echa a los romanos de Roma, entre esos a Priscila y Aquila. Y esa es en la parte bíblica. Pero acá está la parte histórica donde se confirma esa misma información, ¿verdad? Están hablando de Claudio y el momento, ¿verdad?, en que él está expulsando a los cristianos de Roma. Y hay otra fuente que es este Julio Africano, que él vivió entre el 170 y 240 después de Cristo, que es lo que era un orador, ¿verdad?, que vivió durante el reinado de Nerón. Él lo que hace es, él hace alusión a otro historiador del siglo primero que se llama Talo. Y este Talo, ¿verdad? Lo que él mencionó, ¿verdad? En los escritos de Talo no se encontraron, pero este Julio los menciona en ese diálogo, ¿verdad?, que él hace. Entonces lo que dice es que las tinieblas que sobrevinieron a la muerte de Jesús las explica como un fenómeno natural. Entonces, al parecer, este Talo estuvo presente o recogió información de ese tiempo, porque él dice, en su tercer libro de historias, Talo llama a estas tinieblas un eclipse de sol, contra la sana razón a mi juicio. O sea que esto es demasiado importante porque hay un historiador que no es judío que recoge información de la crucifixión de Jesús. Y esto está en bases no bíblicas, ¿verdad? Entonces también es súper importante. Y luego hay otros que ahí yo nada más se los como los agregué en la presentación, pero no los vamos a ver uno por uno porque ya se nos hace muy largo y no me da tiempo. Pero digamos, hay historiadores como Luciano de Samosatana, este Talo que les digo, Flegón, Marabar, Serapión, Justino Mártir, bueno, a partir de aquí, Justino Mártir, Tertuliano, Orígenes y Eusebio de Cesarea, ellos sí ya eran considerados cristianos, que eran como que recuperaban la información y hacían como crónicas. Los otros sí eran paganos. Entonces es muy interesante ya después cómo se va recopilando toda la información conforme van pasando los siglos. Bueno, pero esta es la parte que tengo de la parte de literatura y ahí están los nombres por si quieren recopilar un poco más de información. Luego está la parte de la arqueología, que los que me conocen saben que a mí me encanta la arqueología y de verdad intenté poner como lo más importante o lo que me parecía más significativo. La siguiente, una rama de la arqueología, digamos que se derivó de la arqueología bíblica, que creo que es lo que nosotros conocemos. Lo que es muy importante, digamos, es que, digamos, la arqueología bíblica, em, bueno, por ejemplo, sirve que yo tengo el relato desde la Biblia y eso em, se ha encontrado como la explicación a nivel histórico. Pero también se han encontrado descubrimientos arqueológicos, como por ejemplo el túnel de Ezequías o la piscina de Bethesda, que lo que permite es obtener más detalles y entender mejor el texto bíblico. Entonces, digamos como que en ambas vías, desde la historia hacia el relato bíblico y al revés.
Y lo otro también es que la arqueología bíblica presta una ayuda fundamental a los estudios exegéticos, que son aquellos que analizan el texto bíblico, ¿verdad? Para tratar de entender lo que quería decir el autor originalmente, ¿verdad? En ese tiempo. Ok, entonces aquí vamos a ver varios descubrimientos arqueológicos se mencionan en la Biblia, ¿verdad? Como desde la historia hacia la Biblia. Entonces está la estela de, no sé cómo se dice, Merneptah, o estela de Israel, así se le llama. Esta data al 1208 Cristo. El origen está en Egipto y la importancia que tiene es que en ella se ve la primera mención conocida de Israel, no como nación, sino como grupo, ¿verdad? Fuera de la Biblia. Entonces es esta piedra, no sé si es una piedra, pero bueno, como gris, ¿verdad? Y en la parte de abajo, que está como más en negrita, se destaca lo que está arriba, ¿verdad? Que es el detalle, ¿verdad? Con la mención de Israel. Esto, ¿verdad? Esta estela en general lo que relata son las campañas militares del faraón Merneptah, incluyendo en la penúltima línea la frase, Israel está desolado y su semilla ya no existe. Entonces el valor que tiene es que confirma la existencia de un grupo llamado Israel en Canaán en el siglo XIII antes de Cristo. Ujú. Ok, luego está esta otra que es la estela de Tel Dan, ¿verdad? Que data del siglo IX antes de Cristo. Esta tiene un origen arameo y fue hallada en el norte de Israel y la importancia es que menciona, permite confirmar a David como una persona histórica, o sea, que realmente existió. El contenido, ¿verdad? De esta estela indica que hay un rey arameo, que probablemente es Hazael de Damasco, que celebra una victoria sobre Israel y Judá. Y entonces, como les mencioné, da una evidencia extra bíblica directa del rey David como figura histórica. Luego está la estela de Mesa, o también se le llama Mesha, o piedra moabita. Esta data del 840 antes de Cristo. El origen es el reino de Moab, ¿verdad? Que es la actual Jordania. La importancia es que relata la revuelta del rey moabita Mesa o Mesha contra Israel. Es esta como piedra negra, ¿verdad? Y ahí está escrito. Y en una parte, que es la que se detalla abajito, ¿verdad? Menciona a Omri, rey de Israel, específicamente, ¿verdad? En la estela. Y, y el contenido, bueno, menciona a Omri, rey de Israel, y conflictos con los israelitas. Y el valor es que corrobora Segunda de Reyes 3, pero en la estela está redactado desde el punto de vista moabita, que eso también es importante. Y luego está el cilindro de Ciro, ¿verdad? En el siglo VI antes de Cristo. El origen son las ruinas de Babilonia en Mesopotamia, que es actualmente Irak. Y acá, en este artefacto, se menciona a Ciro el Grande, ¿verdad? Y se menciona, lo que describe es que él era como uno de los gobernadores que permitió volver a las tierras a las personas que su pueblo había conquistado. Entonces, para nosotros es importante porque relata, ¿verdad?, cómo él permite a los pueblos exiliados, en este caso a los judíos, regresar a su tierra. Y esto, el valor que tiene es que apoya el relato de Esdras 1 sobre el edicto de Ciro, ¿verdad? Cuando ellos vuelven y ya reconstruyen los muros de Jerusalén. Ok, y en la parte, bueno, de la arqueología bíblica hay demasiados.
evidencia. Digamos, yo les puse como algunas que tal vez para mí no eran muy conocidas, pero luego está, creo, todo lo que ha salido, ¿verdad? Lo también vemos en los libros, por ejemplo, el túnel de Ezequías o el túnel de Siloé, ¿verdad? Que se sabe que pasa por debajo de la ciudad vieja de Jerusalén y es uno de los elementos declarados en la Biblia, tanto en el Tanaj como en el Nuevo Testamento. La famosa piscina de Bethesda, ¿verdad? Que es un antiguo conjunto de piscinas situado en Jerusalén, conocido por ser el lugar donde Jesús tenía a un paralítico, según se relata en el Evangelio de Juan. Y esto que sí lo vemos en los libros, ¿verdad? Que es la piedra de Pilato, que es el primer testimonio físico de la existencia de Poncio Pilato, el prefecto romano que gobernó Judea entre el 26 y el 36 después de Cristo. Y hay otro montón de descubrimientos arqueológicos que pueden investigar, digamos, de verdad que hay demasiados videos, hay demasiada información en internet. Pero bueno, yo les puse como los que consideré como más interesantes, pero de verdad que esto hay muchísima información. Ok, y la otra parte es la parte de los anales de los reyes asirios. Estos son, bueno, registros históricos, que es una colección de textos históricos que narran las campañas de los reyes asirios. Estos registros, escritos en tablillas de arcilla, datan de la época del Imperio Asirio y son considerados una fuente valiosa para la historia política y militar de la región. Entonces, bueno, ahí estuve estudiando porque yo no sabía nada de los reyes asirios, ni Asiria, ni nada. Pero decía, ¿verdad?, que este fue un imperio que desapareció prácticamente. Y fue hace como 200 años que empezaron a bueno, que la parte de la arqueología bíblica empezó a descubrir con la arqueología y encontraron la ciudad, o algunas de las edificaciones de ese tiempo, y entre esos encontraron la biblioteca de Nínive, que eso está actualmente en Irak. Entonces, en el tiempo que Sargón II, que es uno de estos reyes mencionados, él empieza a hacer la biblioteca de Nínive. Em, entonces, lo que es importante es que cuando sacaron todo eso en la parte arqueológica, se encontraron, como decir, estas como especies de estelas o estas tablas de arcilla con la parte histórica de este imperio, la parte cultural, ¿verdad? Y como que eso permitió reconstruir lo que había pasado en ese tiempo, porque prácticamente el imperio asirio fue totalmente destruido y después de ellos vinieron el reino de Babilonia, pero ellos de verdad que destruyeron todo, casi todo. Entonces fue muy importante, ¿verdad? Porque en esta parte de los anales se menciona, por ejemplo, a Sargón II, que él se menciona en el libro de Isaías. Luego se menciona a Sennacherib, que está en el libro de Reyes y de Crónicas, ¿verdad? Que los asirios conquistaron Israel, ¿verdad? Cuando estaba el reino dividido y también que atacaron a Judá. Y algo muy interesante fue que encontraron una epopeya que se llama Epopeya de Gilgamesh, que esta fue traducida en 1872. Y lo que dicen que es demasiado interesante es que esto, cuando se descubrió, asombró al mundo porque muestra un paralelo mesopotámico del relato de Noé del diluvio. Es el documento más antiguo de la historia humana encontrado y se relaciona con el diluvio de Noé. Entonces también está súper interesante. Luego, bueno, en estos anales se mencionan, por ejemplo, al rey Acab, ¿verdad? Que él fue el rey del reino de Israel, y esto se menciona en Reyes y en Crónicas. Em, Luego al rey Ehud, que era rey del reino del norte de Reyes. Y este rey Ehud se relaciona
o mencionan que él fue vasallo del rey asirio Salmanasar III. O sea que aquí es donde se junta la parte histórica, lo que está pasando en este pueblo asirio, ¿verdad? O en ese imperio, y a la misma vez lo que se menciona en la Biblia. Aquí se entrelazan ambas cosas y es súper interesante. Y luego también se menciona al rey Ezequías, que él fue rey de Judá, y eso se menciona en Reyes y en Crónicas. Este rey, ¿verdad? Gobernó Asiria. Y bueno, el gran valor que tienen estos anales, no solo para la historia de la humanidad, ¿verdad? Sino que aportan detalles políticos y militares sobre Israel y Judá. 5 minutos, Larisa. No, ya va a terminar. Ok, gracias. Bueno, y la conclusión, ¿verdad? Es que las fuentes extrabíblicas proporcionan evidencia y contexto histórico que no solo respaldan algunos de los relatos bíblicos, sino que para nosotros ofrecen puntos de vista diferentes y permite un análisis más completo y profundo tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Como les mencionaba, yo no soy experta para nada en historia y para mí fue muy valioso comprender, digamos, que históricamente si hay evidencia, no solo en literatura, ¿verdad? Sino en toda la parte arqueológica y cada vez que descubren más cosas que sí comprueban, bueno, sé que para nosotros es así, pero que comprueba, ¿verdad? Que lo que está mencionado en la Biblia realmente es histórico y es real. Y eso sería, muchas gracias.